Me divorcié sin decirle que la amaba. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella lo firmó sin leer. Como todo lo que firmaba. Como todo lo que me daba por sentado. El peso de una firma. Pensé en el día que le entregué el sobre. Vi su mano firmar el papel, sin siquiera mirarme, y supe que había acertado. No lo hacía por maldad, lo hacía para evitar la confrontación que, de todos modos, ella ignoraría. Su firma fue la confirmación de que yo era solo otro documento en su vida atareada. Esperé un mes. Cada día era una tortura. La veía llegar cansada, hablar de sus guiones, de sus entrevistas. La besaba en la frente, como si supiera que era la última vez. Yo quería decirle que la amaba, pero ¿para qué? Las palabras no bastaban. Tenía que irme para que ella pudiera sentir mi ausencia, para que entendiera que el silencio también era una forma de amar. Sofía firmaba papeles todos los días. Guiones, contratos, cláusulas, acuerdos. Una firma más, una página menos. Y yo, solo fui otro documento. Ese día le entregué el sobre. Le dije que era para el seguro médico. Ella apenas me miró. Estaba apurada. Tenía una reunión, o una llamada, o un ensayo. Ella lo firmó. Mi corazón se detuvo en ese instante. Pero no dije nada. Esperé un mes. Luego empaqué mis cosas y me marché. Sin escándalos. Solo una carta sobre la mesa. Una despedida limpia, como todo lo que ella nunca quiso ensuciar. Sofía llegó a casa unas horas después, como de costumbre. Solo que esa vez, no había nadie. Ni zapatos en la entrada. Ni música en la cocina. Solo el silencio. Y un sobre. Sofía abrió el sobre con una mano temblorosa. Pensó que era un guión, una promoción de casting o tal vez una carta de un admirador obsesionado. Estaba acostumbrada a eso. A sobres que exigían atención inmediata. A papeles que no siempre leía. Pero este no era uno más. Las palabras impresas en el papel blanco no dejaban lugar a malentendidos. Acuerdo de divorcio. El mundo se detuvo. Leyó las primeras líneas. Y volvió a leerlas. A la tercera, ya no entendía lo que decía. Las letras bailaban, flotaban como en una pesadilla. Su mirada saltó hasta el final del documento. Ahí estaba su firma. Su puño y letra. Inconfundible. ¿Qué es esto? Susurró con la voz hecha polvo. Soltó la carta y retrocedió un paso. Se golpeó con la esquina de la mesa, pero no lo notó. Dejó caer el resto del papel como si quemara. Fue entonces cuando vio la segunda hoja. Una carta. Sofía, esto que tienes entre manos no es una notificación ni una propuesta. Es el documento final. Nos hemos divorciado. Lo firmaste hace un mes. Te mentí. Te dije que era un trámite de seguros. Me odias por eso, y con razón. Pero no encontré otra forma de irme sin romperte más. Renuncio a todo. A la casa, al coche, a cualquier derecho. No quiero llevarme nada que no me hayas dado por amor. Te deseo una vida llena de amor con Joaquín. Sé que él te hace reír de una forma que yo ya no puedo, y que tiene la paciencia que yo perdí. Te dejo libre para que te quedes con la persona que realmente amas. Ya no soy parte de eso. Tomás, tú es marido. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Tomás? ¿Su exmarido? ¿Desde cuándo? Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió al dormitorio, abrió el cajón del buró. Ahí estaba la copia. El mismo papel. Las mismas firmas. Todo legal. Sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue el corazón. Fue el orgullo. Y ese no sangra, pero duele más lento. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Lorena, ¿estás bien? Apareciste en línea y te esfumaste. Te conozco. ¿Pasó algo? Sofía lo leyó, pero no respondió. 10 minutos después, escuchó golpes en la puerta. ¿Sofía? La voz de Lorena, al otro lado. ¿Estás ahí? No se movió. La llave giró. Entraron. Lorena cruzó la puerta sin entender nada, seguida por su novio, Julián, que la arrastraba con cara de esto no va a terminar bien. La escena era desconcertante. Sofía de pie, con las mejillas húmedas, papeles esparcidos por el suelo y la mirada perdida en un punto fijo del aire. ¿Me puedes explicar qué está pasando?, preguntó Lorena, con una mezcla de susto y confusión. Sofía no respondió. Solo se giró hacia Julián, como si recién lo notara, con los ojos cargados de algo entre dolor, furia e incredulidad. ¿Me puedes explicar qué está pasando?, preguntó Lorena, alarmada, viendo la escena. Sofía de pie,
con las mejillas húmedas, papeles tirados por el suelo y la mirada fija en el vacío. Sofía no respondió. Se giró hacia Julián con los ojos inyectados en sangre. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú el que ayudó a Tomás con esto? Él parpadeó, confundido. ¿A qué te refieres? El acuerdo. El maldito acuerdo de divorcio. Tú lo preparaste. Julián frunció el ceño. Miró los papeles en el suelo. Luego leyó una de las hojas. Sí, lo redacté yo. Pero, tú lo firmaste. ¿No sabías? Sofía sintió que le arrancaban el alma. Le mostró su firma con dedos temblorosos. Me dijo que era un contrato de seguros. Lorena se acercó y la abrazó. Julián dejó caer el papel. Tomás, ¿era tu esposo? Dijo, con cara de yo firmé tu divorcio y no lo sabía. Silencio incómodo. Sofía recordó el momento exacto. Tomás llegó tarde esa noche. Se veía agotado, pero tranquilo. Le dijo que necesitaba su firma para el seguro médico. Ella ni lo miró, tenía prisa por repasar un guión. Lo firmó sin leer. Él la besó en la frente, como si supiera que era la última vez. Ahora lo entendía todo. Esa noche, Sofía no durmió. No podía. No después de haber leído que su matrimonio ya no existía, que Tomás había ido y que ella, sin saberlo, había colaborado con su propia ruina. Releyó la carta una y otra vez. Cada línea era una herida limpia. Sin rencor. Sin drama. Más cruel aún por eso. Tomás no le reclamaba nada. Solo, se despedía. Con una calma que dolía más que cualquier grito. El departamento se le hizo ajeno. El sillón donde solían ver películas, el vaso azul que él usaba, incluso la manta que nunca le gustó. Todo era prueba de una presencia que ya no estaba. Intentó llamarlo. El número estaba fuera de servicio. Buscó su perfil en redes sociales. Desactivado. Tomás se había ido de verdad. Sin rastro. Sin rencores, sin reclamos, pero también sin explicaciones. Y esa era, tal vez, la peor forma de abandono. ¿Y si te lo merecías un poco? Le dijo Lorena unos días después, con esa brutal honestidad que solo tienen los mejores amigos. Sofía no contestó. ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste de verdad? Insistió. Siempre estabas ensayando, filmando, corriendo de un lado a otro. Tomás era tu casa, y lo trataste como a un mueble. Lo amaba, dijo Sofía, en voz baja. No basta con amar a alguien si no lo demuestras. Y tú, amiga, eras una reina para el mundo, pero para él, una ausencia con nombre. Sofía escribió la primera carta al tercer día. No era una carta para recuperarlo. Era un desahogo. Cruda, directa, casi desesperada. Julián se ofreció a entregarla en mano, si lograba localizarlo a través de su estudio. No puedo prometerte nada, dijo. No quiere hablar con nadie. Cambió de ciudad. Se fue con lo justo. Dásela igual, respondió ella. Aunque no la lea. Tomás recibió el sobre una semana más tarde. Estaba sentado en una banca, en una ciudad costera del sur. Vestía sencillo. Había dejado atrás el reloj que ella le regaló, el portátil que usaba en casa, todo lo que lo hacía él dentro del matrimonio. Era una versión nueva de sí mismo. O al menos lo intentaba. Abrió el sobre. Leyó las primeras líneas. Luego la mitad. Y entonces lo guardó. No porque no le importara, sino porque dolía más de lo que esperaba. No respondió. Pero no lo tiró. Sofía revisaba su celular cada noche, como quien espera una llamada del destino. Nada. Al sexto día, Julián se presentó en su departamento con un papel arrugado. Es ilegal que haga esto, dijo, entregándole un número anotado. Pero no injusto. Y si vas a escribirle, que sea una sola vez. Y que sea verdad. Sofía sostuvo el papel como si fuera una bomba de tiempo. Esa noche, escribió con los dedos temblorosos. ¿Leíste la carta? Solo eso quiero saber. Una hora después, recibió un simple, sí. Está bien. 2 palabras. No odio, no ironía. Solo un cierre. Sofía sintió que se desplomaba. Esa noche, lloró en la ducha como si pudiera borrar la historia con agua caliente. Recordó cada gesto de Tomás, cada mirada, cada momento en que él intentó acercarse y ella simplemente estaba ocupada. Y luego, apareció un pensamiento tan claro que le heló la sangre. Carlos. El nombre le cruzó la mente como un disparo en una habitación vacía. Sofía se quedó inmóvil frente al espejo del baño, con la toalla húmeda aferrada al pecho. Los cabellos mojados le caían sobre los hombros, pero no sintió frío.
Solo vergüenza. Claro que Tomás pensaba que ella seguía enamorada de Carlos. ¿Cómo no? Nunca aclaró nada. Nunca se lo dijo. Se limitó a dejar que los titulares inventaran romances en el set, a sonreír cuando le preguntaban si había química, a mirar a otro lado cuando Tomás le enfrentaba con la pregunta que nunca quiso responder. ¿Todavía lo quieres? Y ella, estúpidamente, nunca le dijo que no. Porque pensaba que el silencio bastaba. Porque creyó que él lo sabía. Pero no lo sabía. Y ahora ya no estaba. Lorena la encontró revisando carpetas de prensa viejas, entrevistas, fotos con Carlos. ¿Te volviste loca? Fue por esto, dijo Sofía sin mirarla. Por esto se fue. ¿Qué? Tomás pensó que yo amaba a otro. Porque nunca le dije que no. Porque nunca le confirmé lo que sentía por él. ¿Y qué sentías? Sofía levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Solo determinación. Lo amaba. Pero mal. Como quien se apoya en alguien, pero nunca lo mira. Y ahora quiero corregir eso. Aunque sea tarde. Julián consiguió algo inesperado, un trámite legal que requería la firma de Tomás en persona. Un asunto menor, casi un tecnicismo. Pero era la oportunidad perfecta para un reencuentro cara a cara. Sofía no lo dudó. Lo voy a esperar en la oficina del registro. Quiero que me escuche, aunque sea una vez. No te hagas ilusiones, le advirtió Julián. Él está distinto. Más frío. No sé si te va a dar espacio para hablar. No necesito espacio, respondió ella. Solo necesito una rendija. Lo demás depende de mí. Tomás apareció con puntualidad quirúrgica. Camisa blanca, mochila al hombro, mirada neutra. Ya no tenía ojeras, ni el rostro tenso de los últimos meses del matrimonio. Se veía libre. Y eso la hizo doler aún más. Sofía se levantó del banco. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje. Era la versión más real de sí misma. La que él pocas veces conoció. Gracias por venir. Era obligatorio, dijo él, sin dureza, pero sin afecto. Aún así, gracias. Él la miró. Esperó. Necesito decirte algo, Tomás. Sé que estás harto. Que ya no quieres escucharme. Pero esto es por mí. Porque si no lo digo, no voy a poder seguir. Él no respondió, pero tampoco se fue. No era Carlos. Nunca fue. Lo admiré, sí. Me confundí, quizás. Pero cuando estuve con él, estuve con él. Nunca lo amé como te amé a ti. Tomás bajó la mirada. No me lo dijiste nunca. Porque pensaba que lo sabías. No lo sabía, dijo él, con un tono casi infantil. Y esperé que me lo dijeras durante años. Lo siento. Silencio. No sé si me alcanza con eso, Sofía, dijo él finalmente. Ya no confío en lo que dices. No sé qué es verdad y qué no. Ella asintió. Entonces hagamos una apuesta. Él frunció el ceño. ¿Una apuesta? Continúa con tu viaje. Sin pistas. Sin dirección. Si logro encontrarte antes de 3 meses, me das una oportunidad. Una sola. Para mostrarte quién soy ahora. Si no, te dejo ir para siempre. Tomás se quedó en silencio. La observó por un largo rato. Había algo distinto en su voz. No imploraba. No se arrastraba. Solo decía la verdad. Estás loca. Siempre lo estuve. Pero ahora lo uso para algo útil. Él soltó una breve risa. Luego extendió la mano. Tomás no pensó que Sofía lo haría en serio. Aceptó la apuesta por orgullo, por ironía, quizás por curiosidad. Pero no por fe. Creyó que ella seguiría en su zona de confort, en los foros de grabación, sus luces, su mundo de horarios ajustados y fans digitales. No la imaginó sola, con una mochila, bajando de un taxi a las 5 de la mañana con los ojos hinchados y los zapatos sucios. Pero ella lo hizo. Sofía no llevó asistente. No activó redes. No usó su cuenta de actriz ni sus contactos del medio. Solo recuerdos. Una conversación que tuvieron en otoño sobre ciudades con lagos. La historia de un tío lejano de Tomás que vivía en el sur. Un dibujo suyo de una estación de tren que siempre le pareció romántica. Fue tejiendo pistas con los hilos que él había dejado sin saberlo. Viajó en buses y trenes. Se perdió 2 veces. Lloró una vez en un baño de una estación de autobús. Pero no se detuvo. No porque creyera que lo iba a encontrar, sino porque necesitaba intentarlo. Tomás estaba sentado junto a la ventana de un tren regional cuando la vio. No entró con elegancia, ni siquiera con seguridad. Entró como alguien que no estaba segura de haber llegado al lugar correcto,
pero igual lo intentaba. Caminó entre los asientos con la mirada alerta, y cuando lo vio, no dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa rota, cansada, temblorosa. Tomás bajó el libro. Cerró el cuaderno que tenía sobre las piernas. La observó. ¿Cómo? Sofía se encogió de hombros. Te conozco. Él parpadeó. Esto no prueba nada. No estoy aquí para probar. Estoy aquí para empezar. ¿Y si no quiero? Entonces me bajo en la próxima estación. Pero gané la apuesta, Tomás. Te encontré. Me debes una oportunidad. Una sola. Silencio. El tren siguió su marcha. Los árboles pasaban por la ventana, como si alguien estuviera rebobinando una película. Tomás la observó en silencio. Y luego hizo algo que Sofía no esperaba. Corrió su mochila del asiento contiguo. No hablaron de inmediato. Viajaron en silencio durante un largo rato. Él hojeaba su cuaderno. Ella se apoyaba contra la ventana, respirando con calma. A mitad del trayecto, Tomás rompió el hielo. Estás distinta. Estoy igual. Solo que ahora estoy presente. Antes también estabas. Pero a medias. Sofía asintió. No discutió. Lo sé. Por eso ahora estoy entera. Bajaron del tren en una estación pequeña. Tomás no le dijo, ven conmigo. Sofía no le pidió quedarse. Solo caminaron juntos, como dos personas que aún no sabían qué eran, pero sí sabían lo que ya no querían repetir. No hubo beso. Ni promesa. Solo un comienzo real. El primero. Epílogo. Años después la casa era pequeña, con techos bajos, y un ventanal que daba a un jardín que aún no lograban domesticar del todo. A veces crecía salvaje. A veces no crecía nada. Era, en cierto modo, como ellos. Sofía estaba en la cocina, revolviendo una infusión de jengibre y menta que Tomás insistía en preparar cada vez que alguno estornudaba. Llevaba un suéter ancho, el cabello recogido, y los pies descalzos sobre el piso frío. Había envejecido. O, mejor dicho, había dejado de disfrazarse. Tomás entró con una bolsa de pan fresco. Olía a madera y a lluvia. Se sacudió la chaqueta, dejó los zapatos en la entrada y fue directo a abrazarla por la espalda. ¿Ya estás despierta?, murmuró. Desde las 6. Soñé que nos olvidábamos del aniversario, dijo ella, sonriendo. Imposible. Lo tengo anotado en 3 calendarios y 2 cuadernos. ¿Solo en 3? Estoy aprendiendo a soltar. Se rieron. No con la risa nerviosa del principio. Con esa risa que se construye cuando dos personas sobreviven juntas a todas las versiones anteriores de sí mismos. Sofía lo miró. Lo besó en la mejilla. ¿Te cuento algo? Siempre. Ella sacó un sobre del bolsillo de su bata. Uno sencillo, blanco, sin remitente. Tomás lo abrió. Adentro, había una foto. Un ultrasonido. Él tardó un segundo en entender. ¿En serio? Ella asintió, con los ojos brillando. Aparentemente, sí. Tomás se quedó en silencio. La abrazó sin decir nada. Luego apoyó la frente en la suya. ¿Puedo darte un consejo? Dame todos los que tengas. Firma todo lo que te dé, pero léelo antes, dijo, sonriendo. Sofía rió entre lágrimas. Esta vez, te juro que no firmo nada sin leerlo primero. En el jardín, una rama cayó por el viento. El mundo seguía siendo imperfecto. Pero en esa casa pequeña, entre dos personas que una vez se perdieron por completo, ahora todo era comienzo. Hecho.